Aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde el alma cansada puede descansar. Aquí Cristo es el centro, su amor es real. Bienvenido a la casa del Rey. Yeah, yeah. Ven con tus cargas hoy. Hay paz en este altar, sus brazos te reciben, su gracia es sin final. Jesucristo es Rey, su nombre exaltamos, Él vive y reina en este lugar. Esta casa es de Dios, aquí todo puede. Renuncia y oye que entonces mejor hay que orar por eso. No. Esperemos que todo esté en la mano de Dios y pronto le tengamos por aquí. Amén. Bueno, pues vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios, la enseñanza de esta mañana. Le voy a pedir que vaya conmigo a Mateo capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3. Vamos a dar lectura, va a aparecer ahí en la pantalla el pasaje, hermano, por si no lo tiene usted ahí en su Biblia o se le hace más fácil. Vamos a dar lectura a estos 12 versículos y ahí en estos versículos vamos a encontrar el tema de esta enseñanza en esta mañana. Mateo capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 12. Le voy a pedir que me siga con su vista. El versículo 8, ayúdeme a leerlo, hermano, por favor, porque va a ser la base, el centro de la enseñanza de esta mañana. Dice así la palabra de Dios, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ayúdeme. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Bendito Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí, tanto para escuchar tu palabra como para enseñarla. Señor, yo te pido que me ayudes para que esta enseñanza, Señor, pueda ser de bendición, de edificación, primeramente a mí, Señor, pero también a cada uno de mis hermanos que está aquí. Padre, ayúdame y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien se mueva en medio de esta congregación y nos dé el alimento que necesitamos, Señor, que lo recibamos con humildad, reconociendo, Señor, nuestra falta de fruto genuino, Señor, y que cada uno tomemos, Señor, lo que necesitamos y que se refleje en nuestra vida diaria. Padre, gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema, hermano, lo sacamos del versículo 8 y el tema sería así con esas palabras literales: frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. No sé, hermano, usted cuando escucha la palabra frutos, ¿qué le venga a la mente? Pero
Si no hubiéramos leído este versículo ahorita hablando de este tema un poquito, oír frutos nos viene a la mente un árbol de frutas, manzanas, fresas, uvas. Pero también se usa, hermano, como la palabra fruto es como el resultado de algo que todos hacemos. Podríamos mencionar algunas frases como el fruto de su esfuerzo, el fruto de un proyecto, ¿verdad? Cada situación de este tipo, hermano, da un resultado, un fruto de algo. Hay quien se propone estudiar una carrera y para tener buenos frutos, ¿qué requiere? Como se dice en ese ámbito, ¿verdad? Se queman las pestañas, se desvela, se esfuerza, se sacrifica para obtener un buen fruto, un buen resultado de lo que quiere hacer. Incluso en una dieta, cuando usted quiere tener un buen fruto en una dieta, tiene que someterse a rigurosas cosas, evitar ciertas cosas, comer otras, lo que le haya indicado su médico. Entonces la palabra fruto puede usarse en varios términos, pero lo que vamos a usar nosotros en ese aspecto, bueno, la palabra frutos, es un asunto del ámbito cristiano. Frutos de arrepentimiento. Ahora, una pregunta, hermano, para abrir un poquito el asunto hacia dónde vamos a ir. ¿Cómo usted ve los frutos en este asunto de la vida cristiana? En usted, no es para que la responda aquí, pero es para meditar. ¿Cómo vemos nuestros frutos, hermano? Difícilmente vamos a poder ver nosotros cómo vamos creciendo. Es más fácil ver cómo va la vida del otro, del frente. Mira a tal persona cómo ha cambiado, o no ha cambiado nada. Mira lo que hace, los frutos que está produciendo no son buenos. Pero difícilmente podemos nosotros ver nuestros propios frutos, o quizás por preocuparnos por nosotros mismos, estamos viendo cómo está nuestra vida, qué frutos estamos dando. Pero es importante, hermanos, que nosotros voltemos a ver hacia nosotros mismos y veamos cómo están nuestros frutos, cómo estamos avanzando, cómo estamos creciendo. La vida cristiana, hermanos, no es una vida apacible. Si hablamos hermano, la Biblia menciona la vida cristiana de muchas formas. Por ejemplo, un árbol que crece y da frutos, un niño que nace y crece. La vida cristiana siempre es, hermano, de movimientos, de crecer y crecer, de dar frutos, de ser mejor, de una transformación constante. Y nosotros pocas veces nos preocupamos, hermano, por ver cómo está nuestro avance. Si vemos la vida cristiana como un niño que nace y crece, ¿cuánto estamos creciendo? ¿Cuánto estamos avanzando? ¿Cuánto estamos madurando? Pero si hablamos de fruto, hermano, ¿cómo son los frutos que hay en mi vida? Dice el pasaje 8 aquí, que es nuestro tema, frutos dignos de arrepentimiento. Y así como pudiéramos decir, frutos dignos de un buen trabajo, frutos dignos de llevar una buena dieta, frutos dignos de un esfuerzo para yo lograr una carrera que quiero, aquí el tema sería frutos dignos de un buen arrepentimiento. De un buen arrepentimiento. Vamos a ir al pasaje número 1, si me ayudan ahí en la pantalla. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En aquellos días. Bueno, para que haya frutos en nuestra vida, en la vida de una persona, tiene que haber un comienzo, un inicio. Y el inicio inicia aquí, con la predicación. Y no cualquier predicación, no cualquier sermón, no cualquier cosa que se pueda decir ahí, hermano. Tiene que iniciar con la predicación verdadera del Evangelio de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista. O sea, es importante, hermano,
ver quién era Juan. Juan era un hombre enviado por Dios, que venía preparando el camino para el que había de venir después de Juan. Juan mismo lo dice, yo no soy aquel del que estaban esperando, dice, yo soy un enviado solamente, que viene preparando el camino porque viene alguien mucho más grande que yo. Y aquí ni sería, hermano, lo que después viene a ser el resultado, buenos frutos. Pero empieza con la predicación. Y de alguien que sea enviado por Dios, hermano, porque hoy en día abundan predicadores, ahí en las redes sociales uno ve que cada persona que se le ocurre ser predicador agarra su Biblia y empieza a decir cosas por aquí, cosas por allá. Hay que verificar, hermano. Hay que verificar que lo que escuchemos como una predicación sea salida de la palabra de Dios. Dice este versículo que Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judá. Vaya, ¿qué importancia tiene que mencione en el desierto de Judá? Bueno, el desierto no es así como, digamos, un lugar muy adecuado para predicar, ¿verdad? O sea, a nuestra manera de pensar. Si alguien en estos días quisiera predicar y sacar mucho fruto, lo más ideal sería que fuera a predicar a un estadio lleno de gente y no a un desierto. Pero hermano, las cosas que Dios hace, las hace siempre contrario a la lógica de nosotros, ¿verdad? Siempre va a ir. Y siempre el desierto, hermanos, bíblicamente ha significado algo así como un lugar en el cual se forjan verdades que permanecen. El desierto siempre ha simbolizado un lugar difícil en el cual, hermano, Dios usa para levantar grandes hombres. Entonces, pareciera insignificante, pero tiene su significado. Juan venía predicando, hermano, y ahí él empezaba a predicar porque él había sido enviado por Dios para traer buenas nuevas. Ahora, Juan no venía predicando cualquier cosa, hermano. Versículo 2, si me puede ayudar ahí en la pantalla. Versículo 2 dice que, bueno, venía predicando en el desierto de Judá, diciendo. ¿Qué venía diciendo Juan, hermano? Hoy en día se escucha mucho, le digo, ahorita abundan los predicadores en todas partes, sobre todo en las redes sociales, diciendo lo que la gente quiere escuchar. Y cada predicador, aunque sea entre comillas, hermano, tiene sus seguidores. Porque escuchan lo que quieren escuchar, les dicen lo que quieren escuchar. Pero Juan, ¿qué venía diciendo, hermano? Juan no venía diciendo, mira, te invito a mi iglesia para que seas salvo. Te invito a mi iglesia porque ahí damos cosas, tenemos una campaña de sanidades. Hermano, si usted se pone a pensar bien, o con un ojo crítico, hermano, la próxima vez que ande por ahí andando por las redes sociales, mire así como de pasadita si realmente quien predica, no digo que no los hay, sí los hay, hermano, quien predica el evangelio en verdad, pero mayormente hablan de muchas cosas bonitas, sanidades, bendiciones materiales, pero no hablan de evangelio verdadero que salva, no hablan de arrepentimiento, no hablan de confesión de pecados. Pablo no venía, hermano, predicando un evangelio superficial. Juan, hermano, no estaba endulzándoles el oído a sus oyentes. Incluso él estaba arriesgando, hermano, que lo agredieran, incluso estaba arriesgando su vida al decirles generación de víboras. A estos hombres que se consideraban líderes religiosos, privilegiados. Pero no, hermano, Juan, a pesar del peligro que estaba ocurriendo, él venía predicando el evangelio, diciendo, arrepentíos. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, el evangelio de verdad, si quitamos esta palabra de arrepentimiento en el evangelio, hermano, no queda nada. Un evangelio de puro amor no salva. Y eso es lo que hoy en día abunda.
un evangelio de amor, un evangelio romántico, pero poco se toca el arrepentimiento porque se ofende a la gente. Yo espero que aquí no surja, hermano, esas ofensas. Es la palabra de Dios, hermano, y cuando la Biblia habla de estas cosas, aunque sean fuertes, es porque Dios tiene amor por nosotros, hermano, y quiere que la gente inconversa se convierta. Y los cristianos, hermano, conozcamos más de su verdad y vivamos de acuerdo a lo que Él nos ha mandado. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, hermano. Esa palabra de arrepentíos no es solamente un cambio en la manera de pensar. Hoy en día incluso el arrepentimiento, hermano, mencionan la palabra arrepentimiento, pero la usan de una manera muy superficial. Por ejemplo, una persona que le gusta tomar mucho, se emborracha. El otro día vino una persona aquí a la iglesia bien tomada, y yo le compartí el evangelio. De hecho le comentaba, le digo, Ricardo, ¿no te da pena, vergüenza? Le digo, estar así, andas en la calle, bien sucio, todo por causa del vino. Dice, sí, no me gusta andar así. Digo, tú necesitas de Cristo, necesitas arrepentirte. Pues sí, yo no quiero volver a hacer lo mismo, pero digo, necesitas de Cristo para salir de ahí. Lo que quiero decir, hermano, como ejemplo, es que la gente que toma, se emborracha y luego a otro día trae la consecuencia del vino, se arrepiente. Anda arrepentido, otro día dice, no vuelvo a tomar en toda mi vida, no vuelvo a tomar. Y uno puede decir que está arrepentido. Pero ¿qué pasa cuando se le pasa el efecto? Vuelve a lo mismo, hermano. Fue un arrepentimiento superficial, no un arrepentimiento sincero. Hermano, el arrepentimiento genuino duele, cuesta. Este hombre que le menciono el miércoles que estuvo aquí, estuve hablando mucho con él. Por cierto, la hermana Rebe le invitó comida, comió y le dimos de comer, se bañó y se llevó el evangelio, pero él dijo, luego, después vengo. Y él decía, es que yo sé que no está bien, dice, pero ahorita necesito un tonalla. No sé qué es tonalla, pero dijo, no, sí sé. De hecho dice, necesito un tonalla, dice, porque no, ando desesperado. Digo, pero te hace mal. Yo sé que me hace mal, dice, pero lo necesito. Dice, nomás me lo tomo y me siento bien y ya vengo y lo escucho todo lo que quiera. Hermano, el pecado es así. El pecado nos va a traer ese tipo de consecuencias. Pero si no lo tomamos en serio y no aplicamos a nuestra vida el verdadero evangelio, que es el arrepentimiento, vamos a estar ahí. Por eso mucha gente no puede salir. No nomás digo del vicio del vino. Hay muchos vicios. Algunos ocultos, otros visibles. Pero hermanos, sin el arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento, hermano, como les decía, no es solamente un cambio de pensar, no es un sentir un pesar, un remordimiento. Cuando Juan está hablando aquí de arrepentimiento, hermano, está hablando de un arrepentimiento como un cambio radical de abandonar el pecado, cueste lo que cueste. Es que por vergüenza, ¿qué van a decir mis amigos, mi familia? Usando el mismo tema del vicio, del vino, duele dejar el vino, por cómo las personas se sienten. Pero es un proceso, hermano. Cuando hay una disposición de dejar el pecado, sea un vicio, sea la mentira, sea el chisme, sea la fornicación, sea lo que sea, cuesta, hermano. Pero es necesario. Lo más difícil ya lo hizo Cristo. Recibió toda la ira de parte de Dios en nuestro lugar. Ahora solo nos queda reconocer lo que Él hizo por nosotros y dejar, hermano, el vicio. Porque el evangelio, hermano, conlleva arrepentimiento, conlleva fe, conlleva confianza y conlleva sacrificio. Cambio radical en abandonar el pecado
y que se va a manifestar en frutos, hermano. Va a tener un fruto. Por eso es que Juan más adelante menciona hacer frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos que trae el arrepentimiento, hermano, son genuinos pero difíciles. Pero valen la pena. Valen la pena. Ahora, ¿y qué tan importante es el arrepentimiento dentro del Evangelio, hermano? Que Jesús mismo, cuando más adelante en el capítulo 4, me parece, de aquí de Mateo, Jesús mismo cuando estaba iniciando su ministerio, ¿cómo inició su ministerio Jesús? Deje buscarlo, hermano. No vaya a ser que por estar diciendo que escudriñe bien la Escritura y no escuche cualquier cosa. Mateo 4. Jesús mismo iniciando su ministerio. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Hermano, el Evangelio lleva varias cosas, pero lleva dos aquí que estamos hablando de ellas, arrepentimiento y fe. Muchas veces, hermano, las personas hacen una cosa y no la otra. Arrepentíos y conviértete. ¿Sabe por qué las personas que tienen vicios se arrepienten todos los días, pero siguen igual? Porque se arrepienten, pero no tienen fe. El arrepentimiento es me arrepiento de lo que estoy haciendo, pero no suficiente con eso. Creo en lo que Dios dice, en lo que Jesús dice, en lo que Jesús hizo por mí. En otras palabras, hermano, sería algo así como alguien que está siendo arrastrado por la corriente de un río, agarrado a una tabla, ahí va, pero lo va arrastrando. No basta con desear salir, desear dejar esa tabla, sino que hace falta desear salir y agarrarse de una cuerda que te saque de ahí. Arrepentimiento es decir, no quiero estar aquí, pero necesito algo para salir de aquí. Y Jesús es esa cuerda, hermano, que vino a sacarnos de ese río que nos va arrastrando, que es el pecado, arrepentimiento. No pierda, hermanos, el título, porque a lo mejor de aquí dice, pues no veo por dónde vamos, hermano. Los frutos dignos de arrepentimiento tienen un inicio y tiene pasos que seguir. El arrepentimiento es la base, hermano, de lo que más adelante vamos a ver. Arrepentimiento. Hermano, cuando alguien nos hable del Evangelio, asegúrate, ya para cerrar el punto número 1, cuando alguien nos hable del Evangelio, asegúrese que es alguien en verdad que habla de Dios y que lo que le hable sea bíblico. Sea bíblico. Hay muchas vidas de personas confundidas en el sentido bíblico porque no tuvieron un buen cimiento. Porque escucharon la palabra de Dios sin un fundamento de arrepentimiento y fe. Simplemente escucharon que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios ayuda. Pero nunca escucharon, hermano, que Dios está irado contra el pecado y que yo necesito arrepentimiento para poder estar bien delante de Dios. Y por eso, hermano, hay mucha confusión hoy en día. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. No todo el que, dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor. Hay lobos disfrazados de ovejas. Y ahorita abundan, hermanos, en las redes sociales. Por eso, hermano, los pastores recomiendan, el pastor aquí alguna vez lo comentó, tenga cuidado lo que escuchan en algunas partes, hermano. Nunca se va a poder sustituir, hermano, la predicación aquí en nuestra iglesia a lo que usted escuche en las redes sociales, aunque hay quien predica muy buenos mensajes, pero a veces por comodidad escuchamos lo que sea. Tenga cuidado, hermano. Entonces, cuando escuche a alguien,
asegúrese, hermano, que proviene de la Biblia, que habla del Evangelio y que me va a ayudar a mí. En este caso, el arrepentimiento es de suma importancia, hermano. El verdadero Evangelio, lo que Dios dice, no lo que yo diga. El arrepentimiento, hermanos, seguimos con el arrepentimiento, es algo tan sencillo que aún los niños pueden entenderlo. Nuestra vida, hermanos, se perdió, se extravió desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, se desviaron de Dios, se apartaron de Dios. Romanos, Pablo, en el libro de Romanos, se declara totalmente la condición del ser humano. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Esa es la condición del hombre, hermanos. El hecho de que Jesús haya venido a morir en la cruz por nosotros, hermanos, significa también la gravedad del problema que tenemos. Y la necesidad que tenemos de enderezar nuestro camino. Hermano, y el arrepentimiento no es un enderezar simple. Podemos imaginar que voy yo por un camino aquí, alejado de Dios, y para volverme a Dios solamente tengo que cambiar un poquito de camino. Y ya con eso es suficiente. No, hermano. El arrepentimiento significa un cambio total. Significa que si voy por este camino y me doy cuenta a través del Evangelio, a través de que alguien me habló de Dios, me doy cuenta de mi problema, no es solamente que tengo que desviarme un poquito, tengo que dar la vuelta totalmente. Tengo que regresarme, hermano. Porque todo ser humano, desde el principio de la creación, desde Adán y Eva que pecaron, se salieron y anduvieron en sentido contrario hacia Dios. ¿Sabe por qué la maldad hoy en día, hermano, está avanzando cada día más y más y más y más? Y mucha gente se sorprende, es porque la gente cada vez está más lejos de Dios, más alejada de Dios. Y va en ese camino más lejos y más lejos y más lejos. Por eso es importante atender, hermano, cuando la palabra de Dios habla de arrepentimiento. Darte la vuelta totalmente y regresar hacia Dios. Y eso, como le decía, hermano, conlleva dos cosas, arrepentimiento y fe. Porque mucha gente, hermano, mucha gente se está yendo al infierno arrepentida. Se arrepiente de una cosa, pero sigue en lo mismo. Se arrepiente todos los días de lo mismo, pero sigue en lo mismo. Porque aparte del arrepentimiento le falta la fe, de venir a Dios, de volverse hacia Dios. Este mismo señor me decía el otro día que dice que yo he hecho cosas tan malas, dice que yo creo que Dios no puede perdonarme. Y es otro error, hermano, que a veces o no nos lo enseñan, o no nos dicen, o nos fijamos una idea en nuestra mente y nos quedamos con eso. Hermano, Jesús dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera, y no está diciendo ahí, si no cometiste cosas malas. Hermano, el arrepentimiento es arrepentimiento, y si es genuino, Dios nos va a perdonar. Pero se requiere arrepentimiento, un giro total en nuestra vida y regresar hacia Dios. Jesús así comenzó, hermanos, en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntense. Sin arrepentimiento no hay salvación, hermano. Una de las cosas que Dios anhela, hermano, en su corazón, es que los hombres se arrepientan. En 2 de Pedro 3:9, tenemos un pasaje, hermano, que nos ilustra este deseo del Señor. 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Hermano, Jesús habló de muchas cosas, pero si vemos todo lo que Jesús habló, lo que dejó en la Biblia, vamos a ver cosas de suma importancia, hermanos. Claves para la vida cristiana, para la salvación de las personas. Y el arrepentimiento es uno de ellos. Dios, hermano, en su amor por salvar a la humanidad, retarda su venida, como dice este pasaje. Y no es que la retarde a él porque diga, híjole, la gente no quiere, voy a tener que alargar el tiempo. No, es porque él ya tiene en su plan soberano esa situación. La gente piensa, pues no que Dios ya venía. Bueno, lo que pasa es que Dios dice, no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan. Hermano, aquí lo importante es usted y yo. Estamos aquí escuchando este mensaje. ¿Habrá algo en lo cual el Señor está tardando algún evento contra mí? A lo mejor el Señor está esperando que procedamos a hacer alguna acción a favor de Él. Hacer algo. Y es un deseo en el corazón de Dios, hermano. Es parte de la voluntad de Dios que todos vengan al arrepentimiento. Que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, hermano. Él es paciente y quiere que todos vengan a sus pies. Juan, siguiendo aquí con su predicación, está predicando el Evangelio. Mucha gente venía a él. Y está este pasaje, hermanos, el versículo 7 y 8. Desde el 5, 6 y 7. Si me lo pueden poner ahí para que. Versículo 7, 5, 6 y 7. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al escuchar que Juan andaba predicando ahí, la gente venía, hermano, venía para ser bautizados por él y confesaban sus pecados. Ahora, déjeme aclarar esta situación, hermano. El hecho de que hoy en día una persona se bautice no significa que el bautismo ya le borró sus pecados. Es un símbolo. En aquel tiempo, hermano, cuando Jesús anduvo predicando aquí, hubo muchas cosas que sucedieron porque se hacían antes, pero fue un tipo de transición. Luego Jesús iba a aclarar ciertas cosas y iba a quedar ya plasmado en la Biblia tal cual debían hacerse. El bautismo de Juan aquí, hermanos, era algo así más bien como que si alguien quería formar parte del pueblo de Israel, una tenía que circuncidarse, ¿sí recuerda eso? Si alguien quería ser parte del pueblo de Israel, tenía que circuncidarse. Y otra cosa era que se bautizaban como para, de alguna forma, guardar las reglas de la limpieza física. No tanto como el bautismo que ya conocemos hoy, que es algo simbólico, ¿verdad? Que representa nuestra sepultura y resurrección a una vida nueva. Entonces la gente que escuchaba que Juan andaba bautizando dice que venían y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y en ese tiempo era bien, era algo que ellos hacían y lo hacían sinceramente. Ellos venían, ¿sabes qué? Yo era así, pero yo quiero ser una persona nueva. Eran genuinos y eran sinceros. Pero, versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, bueno, porque muchos venían, yo también quiero ir ahí. Pero Juan los conocía. ¿Por qué los conocería? ¿Por qué les dijo esto, generación de víbora? ¿Quién les enseñó que bautizándose ya van a ser salvos? Ellos hacían muchos frutos, los fariseos, hermano, pero ya se imagina usted qué tipo de frutos hacían. Por eso Juan les dice aquí en el versículo 8, ¿quién les enseñó
que bautizándose ya son salvos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, hoy en día hay enseñanzas que van por este mismo camino. Bautízate, ven a la iglesia y es suficiente. No, hermano, dice Juan aquí, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Juan, adelantándose un poquito de la respuesta que ellos iban a dar, aunque no aparece aquí la respuesta, hermano, pero de hecho en otro pasaje dice, nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de Abraham. Dice Pablo aquí, ustedes no piensen que por venir a bautizarse ya, porque son hijos de Abraham, del linaje de Abraham, ya son salvos. Hermano, hoy en día mucha gente piensa que por nacer en un hogar cristiano, que porque sus papás son cristianos, porque sus papás son pastores, no ocupan arrepentimiento. El arrepentimiento es personal y los frutos son personales. Dice Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento, no piensen dentro de sí, a Abraham tenemos por padre. Dice, porque Dios puede levantar cristianos de cualquier persona, inconversos, por asesinos, ladrones, fornicarios. Dios puede levantar hijos. Pero no piensen que por haber nacido en un hogar cristiano o por tener toda la vida viniendo a la iglesia son cristianos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí vienen cosas fuertes, hermano, que hay que meditar. Versículo 10, el 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Hermano, los frutos son bien importantes porque nos muestran la naturaleza del árbol. El fruto de una persona, hermano, es importante porque nos muestra su naturaleza. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hermano, Dios ahí está con su hacha. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 11. Dice Juan, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero mi bautismo no salva. Solamente muestra públicamente que tú te arrepentiste y quieres hacer una ilustración de que has muerto al pecado, has sido sepultado y has resucitado con Cristo. Pero atrás de mí, dice Juan, atrás de mí, el que viene atrás de mí es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice Pablo, yo lo bautizo con agua, nomás para una representación, pero atrás de mí viene alguien, dice, que los va a bautizar con Espíritu Santo si son salvos, si se arrepienten, o con fuego, si no hay arrepentimiento. El hacha está puesta para cortar los árboles que no dan fruto y ser echados al agua de fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo y en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Ve la importancia que tiene el arrepentimiento, hermano? El hacha ya está puesta. Su aventador ya está en su mano. Su aventador era una herramienta, hermano, que servía para limpiar el trigo de la paja. Y ya está ahí, Cristo ya tiene su aventador en la mano, listo para separar la paja del trigo. ¿Y qué va a hacer? El Señor dice que el trigo será guardado en el granero y la paja será echada al fuego que nunca se apaga. Hermano, así de fuerte es lo que la Biblia habla acerca de el arrepentimiento. La falta de o la acción de arrepentimiento en una persona marca la diferencia. Ahora, con este mensaje, hermano, yo no estoy diciendo ni estoy juzgando. A mí me hace pensar y me hace meditar en mi persona para ver qué frutos está habiendo en mi vida. ¿Qué frutos está habiendo en mi vida, hermano? Y yo le dejo esta pregunta. ¿Qué frutos hay en su vida, hermano?
2 ejemplos bíblicos, nada más así rápido. Cuando hay un buen arrepentimiento, los frutos se manifiestan. Zaqueo, ¿se acuerda de Zaqueo? Un hombre, hermano, despreciado por su gente, por lo que él era, ladrón, era un recaudador de impuestos. ¿Qué sucedió cuando él se convirtió al Señor? ¿Siguió haciendo lo mismo? Hermano, tuvo un cambio radical. Tanto que él estuvo dispuesto públicamente a decir, si a alguien le he robado, que era claro que sí, le voy a regresar lo que le robé y más. Eso habla, hermano, de que Zaqueo no siguió, sino que dio la vuelta totalmente. Y Pablo, Saulo de Tarso, otro ejemplo, hermano, de su arrepentimiento genuino. Él perseguía y mataba a cristianos. Cuando él se arrepintió, no solamente se arrepintió y siguió su camino, se arrepintió y vino. De perseguir a Jesús, a los cristianos, él servía a Jesús, amaba a los cristianos. Hermano, ¿cuáles son sus frutos en su vida? A veces, hermano, lo único que cambian las personas es una apariencia, pero sigue con sus mismos vicios, con las mismas cosas. Solamente carga una Biblia bajo el brazo, pero sigue siendo lo mismo. Los frutos, hermano, deben de ser visibles y benéficos para quien nos rodea. Arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, frutos que sean dignos de un arrepentimiento. 3 palabras: frutos genuinos de arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento y que no haga frutos. Ahora, puede haber frutos, pero que no sean genuinos. Yo soy cristiano, pero sigo siendo el mismo enojón, gritón, ¿verdad? No, hermano, que se muestren esos frutos y que Dios nos ayude para que podamos hacerlo. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites pasar aquí. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a escudriñar la Escritura, Señor, de tal forma que miremos en nuestro interior para ver qué frutos están naciendo de nuestra nueva vida en Cristo. Señor, los frutos deben ser visibles a la gente que nos rodea. Que si nos conocieron en otro tiempo como mentirosos, chismosos, borrachos, quizás idólatras, fornicarios, Señor, pero que la gente vea que hay frutos nuevos en nuestras vidas. Que hay un amor genuino por ti, Señor, por tu palabra, por la congregación. Que hay amor unos por otros, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Yo a mi persona, Señor, reconozco que hay frutos que no están madurando como deberían hacer, Señor. Ayúdame para que pueda yo, Señor, alimentarme más de tu palabra, de la savia que es la que trae a nuestra vida lo esencial para que los frutos que demos, Señor, sean genuinos y sean dignos de un hijo de Dios. Señor, te ruego por algún hermano, Señor, que también pueda reconocer su falta de fruto genuino, Señor, que tú le ayudes. También te ruego, Señor, por quizás hay alguna persona aquí que aún no ha entendido el significado del arrepentimiento, Señor. Ayúdale que entienda, Señor, que sin arrepentimiento no hay conversión, no hay salvación. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo obre en esta hora aquí en este cuarto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que nos lleves con bien a nuestros hogares y que nos sigas ayudando a crecer, Señor, y a dar frutos genuinos. Padre, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Al mundo busqué y no pude